Contrastes. ¿Cómo está? Bienvenido a Contrastes. Yo soy Tania Gómez, gracias que nos acompañe. Oye, ¿podría el Tren Maya ser la vía, pues no para la cuarta transformación, sino para la cuarta destrucción de los pueblos originarios? ¿Qué tan legal fue la consulta en la que presuntamente se avaló esta mega obra? ¿Y realmente esta costará lo programado por el gobierno federal? Todo esto lo vamos a estar abordando aquí en Contrastes, así que quédese con nosotros. Y mire, para analizar estos temas, aquí en el estudio de Mega Noticias TVC tenemos a la doctora Ana Esther Ceseña. Ella es investigadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Carlos Rodríguez Gualenius, ¿es correcto pronunciación? Profesor del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco. Bienvenidos a ambos. Pues comenzamos con este tema, esta consulta que se llevó a cabo en diciembre pasado por parte del gobierno federal, que bueno, pues de acuerdo con las cifras dadas a conocer por el actual presidente de la República, él decía 75% de las comunidades avalan pues esta mega obra y señala el 92% pues votó a favor de esta consulta, Ana. Sin embargo, pues hay que señalar, ONU Derechos Humanos señala que México violó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Pues bueno, pues las comunidades expresaron ahí algunos aspectos que tienen que ver con la necesidad de agua, salud y educación. Esas son algunas de los, como de, ¿por dónde se fueron estas preguntas que les hicieron a las comunidades, ¿no? Necesitan ustedes más aguas, necesitan servicios de salud. Sin embargo, pues el trasfondo ahí era, para ellos fue, están avalando el proyecto. Sin embargo, pues esos cuestionamientos no van precisamente a decir, realmente ustedes están a favor del proyecto, ¿no? ¿Qué decir de estos? Pues mire, la consulta fue un proceso que no, digamos, tiene una base legal. En nuestro país no se ha desarrollado ese procedimiento, ni por el convenio 169, que establece claramente que tiene que ser previa, libre, informada y de buena fe, pero tampoco fue legítima, porque como se menciona, hubo una serie de condicionamientos que hacen pensar a muchas comunidades, mucha gente que participó, que más bien era un aval al tren. Entonces, no cumple con dos criterios, ni de legalidad ni de legitimidad. Entonces, eso ha sido como de los argumentos que muchas organizaciones, muchas comunidades están aludiendo para decir que pues no tiene representatividad esta consulta. Claro, Ana, pues muy cuestionado además que se realice una consulta cuando todavía no hay un proyecto ejecutivo, no se conoce cuál va a ser el proyecto, el impacto ambiental, el impacto social. No había nada, no hay información realmente sobre el proyecto hasta la fecha. Y de hecho se tenía que tener justamente todos los estudios de impacto, informar bien a las comunidades, a la población en general del lugar y después hacer la consulta. Entonces todo eso no estaba, no había información. Y luego hubo el asunto de que se hicieron una especie de asambleas a modo en que se convocaba pues a los representantes oficiales en muchos casos, pero no a las comunidades, no a los representantes que las comunidades mismas han nombrado, ¿no? Entonces, las comunidades que han estado incluso oponiéndose al tren, insistiendo en que no es que se opongan, sino que primero quieren entender de qué se trata y ya después van a dar su punto de vista. Esas no fueron consultadas en ningún lado. Y esta trampita de ¿qué les ofrecemos? ¿Qué necesitan? Pues necesitamos escuelas. Bueno, muy bien, les vamos a poner una escuela. Eso quiere decir que ya firman a favor del tren. No, no es verdad. O sea, ellos lo que estaban reclamando, a mí me tocó conocer todos los testimonios de las diferentes asambleas, y ellos lo que estaban diciendo es, bueno, en este lugar hay promesas muy viejas de que van a proporcionarnos agua, de que van a traer escuelas, salud, lo que sea. No se ha cumplido, entonces primero cumplan eso y después nos vienen a proponer el tren. Y eso se tomó como que era ya un aval al proyecto, ¿no? Y pues la verdad eso no es cierto y eso genera muchos problemas, genera una crisis, un quiebre social ahí en la región,
porque si el tren se lanza así un poco a fuerza, pues las comunidades también van a resistir y va a ser muy complicado que pase el proyecto. Claro, si bien es cierto que es una zona olvidada, donde en efecto no hay escuelas, donde pues viven comunidades indígenas, esta es la manera de modernizar estas zonas. Bueno, la región de la península hay muchos contrastes. Hay una zona que es la de mayor crecimiento del país, que capta los mayores recursos de inversión, que es la zona de Cancún a Tulum. Esa, digamos, está a gusto con que se haga el tren. El problema es precisamente en la zona del sur de Campeche, del sur de Quintana Roo, y partes de Tabasco, donde realmente hay una serie de necesidades que no han sido atendidas y que no corresponden al proyecto que se quiere impulsar. Porque el proyecto, hay que tenerlo claro, es un proyecto que trata de beneficiar a un sector turístico que está enfocado a sectores de alto consumo y bueno, a un sector agroindustrial que también es pujante, sobre todo en la zona de Yucatán, en Tabasco y Chiapas, con la zona ganadera. Esos serían, digamos, los beneficiarios del tren, a quienes sí les interesa que salga adelante. Aquí el problema va a ser a la hora que se quiera empezar a construir en zonas donde realmente hay no solamente este enojo por la consulta mal hecha que se hizo, sino con todo una, digamos, desprecio, digamos, a las formas de vida campesina que por muchos años han sobrevivido a pesar de los gobiernos. Son comunidades, por ejemplo, mieleros, maiceros, hay ejidos forestales que tienen propuestas de desarrollo diferente a lo que les plantea el propio Tren Maya. Entonces, eso no ha sido retomado y yo creo que es uno de los elementos que tarde o temprano va a ponerse en tela de juicio ahora con la construcción, ¿verdad?, inminente construcción del tren. Claro. El presidente habla mucho de que se terminó el neoliberalismo, sin embargo, pues este es un proyecto neoliberal. Es totalmente neoliberal este proyecto. Impulsa, por ejemplo, monocultivos, que es algo terrible en un lugar del país donde además está pues casi la única selva que nos queda. La región del sureste es la única región que está todavía un poco conservada y que es importantísima porque la biodiversidad que hay ahí además no solo es importante para México, sino para el mundo. Hay una cantidad de especies originarias del lugar que no las vamos a encontrar en ninguna otra parte, todo eso. Y lo que se ha estado impulsando incluso desde antes es, por ejemplo, la plantación de soya transgénica, de palma africana, estos grandes monocultivos que han arrasado buena parte de la selva. Y en verdad un proyecto no neoliberal tendría que decir qué hacemos para remediar este daño que ya se hizo, cómo recuperamos toda esa región, cómo sacamos, por ejemplo, pesticidas, agroquímicos de la selva. Ese es un crimen a la humanidad, ¿no? Entonces, eso no se está haciendo, sino que se impulsa el mismo tipo de desarrollo. Y bueno, yo no sé cuáles son los argumentos para decir que no es neoliberal, pero son negocios, no importa si hay cenotes bajo el piso, igual los arrasan. El piso es un piso calcáreo en esa península, entonces un tren rápido es un tren que produce una vibración tremenda cuando pasa, ¿no? Y todo ese sedimento calcáreo que tiene el suelo ahí, pues se va a ir rompiendo. O sea, es realmente un territorio frágil como para emprender un proyecto de ese tipo. Y además, como es un territorio muy hermoso, ¿no? La selva misma le da esa vida, pero también el mar Caribe, todo. Entonces, justo el tren está trazado a lo largo de toda la costa de Quintana Roo, que es una costa bien frágil, que tiene, pues digamos, los arrecifes de coral que de por sí se están destruyendo y en vez de rescatarlos,
le agregamos algo más. Hablaba él de Cancún, que es la zona de mayor crecimiento en el país. Pues sí, pero es un desarrollo turístico que lo que hace es, yo tenía el dato de que son 15 millones de personas más o menos que llegan anualmente a Cancún, ¿no? Por avión. No sé, seguramente llegará a otro tanto por tierra. Esa cantidad de personas ya se está distribuyendo a lo largo de la costa de Quintana Roo, pero eso justamente el tren lo que propone es aumentarlo. Sí. O sea, en el paso del tren se van haciendo lo que ellos llaman polos de desarrollo, que ¿qué cosa es? Ciudades, o sea, urbanizaciones sobre la playa, ¿no? O muy cerca de la playa, urbanizaciones que, bueno, agravarían el problema que ya está de aguas negras en el Mar Caribe, ¿no? De daño a todas las especies costeras. En el caso de la laguna de Bacalar, bueno, ya de por sí la laguna se ha contaminado y con eso pierde hasta sus colores. O sea, hay una cantidad de cosas que de repente no se ven desde lejos y que están afectando terriblemente el hábitat, el medio ambiente, el medio social, ¿no? Todo esto se está poniendo en riesgo. Además de que el turismo impulsa, entre otras cosas, pues se va a oír fuerte, pero el uso de drogas, la prostitución y todas esas cosas que sabemos que vienen sobre todo con el gran turismo, ¿no? Ya Cancún tiene problemas muy serios, ¿no? Problemas de delincuencia, claro, de inseguridad. Bueno, eso en 18 polos de desarrollo equivalentes a Cancún va a ser un desastre nacional. Claro. ¿Qué agregarías en este aspecto? Es un proyecto neoliberal y además, ¿qué decir? ¿Pueden las comunidades indígenas tirar este proyecto a partir de, de acciones legales? Sí, bueno, yo vería un poco distinto, digamos, que el canon neoliberal que ha trabajado muchos gobiernos, que es a través del propio mercado que se realice la obra, aquí no lo están siguiendo tal cual. Aquí es el gobierno, que es tal vez lo más peligroso, el que asume la responsabilidad del financiamiento mayor de la construcción del tren. Eso no le quita que la finalidad sea la misma, es apuntalar un modelo de negocios turístico y de agrícola, ganadero, que va a beneficiar a algunos pocos. Y eso es neoliberalismo, tal vez. Pero aquí está muy claro que es el gobierno el que está impulsando el proyecto y está financiándolo. Ahora, lo que viene es que el tren es la obra en sí misma. Lo que se va a fortalecer con los años, si llega a funcionar, es un modelo muy agresivo que va precisamente a desmantelar toda la parte de la costa de Quintana Roo, como ya lo hizo los 130 kilómetros que hay de Cancún a Tulum, que desapareció todos los manglares, desapareció los humedales, eso ya está destruido. Eso va a continuar prácticamente hasta Chetumal. Mahahual ya están ahora con este nuevo desarrollo que es en la zona sur de Quintana Roo. Entonces, la expectativa hacia futuro es mucho peor, de lo que ahora es peor. O sea, lo que estamos viendo no es que está, sobre todo en la zona turística, es un desastre ya natural. No hay agua, la contaminación ya en lo que ya se dijo anteriormente. En ese sentido, la lucha de muchas comunidades, sobre todo estas que se han amparado contra el tren, es una lucha que implica la posibilidad de sobrevivencia como pueblos campesinos, como pueblos indígenas. Porque el que se instale este proyecto va a implicar que de una u otra manera la dinámica económica, la dinámica social los arrastre a ser trabajadores de construcción primero o que trabajen en los centros turísticos de maleteros, de empleos de bajo ingreso. Y eso pues no es desarrollo. Ellos son dueños de la tierra donde va a pasar el tren, ellos siembran, tienen una herencia milenaria que ha sido por muchos años tratada de hacer un lado, pero la han mantenido. Yo creo que ahí está el meollo.
Por eso la resistencia que están presentando muchas organizaciones, no solamente las de Calakmul, Espujil, también en la propia estado de Yucatán, donde están viendo estos procesos con mucha preocupación, porque se juegan finalmente su vida, la vida como comunidades. Claro, ¿se ve posible que avancen estos amparos? Porque, bueno, tenemos además el antecedente de otros amparos contra el aeropuerto del actual que se está construyendo de Santa Lucía, que pues eran más de 100 y pues no se pudo avanzar ahí porque se declaró una cuestión de seguridad nacional. El presidente ha dicho, esta obra del Tren Maya va porque va, llueva, truene o relampaguee. Pero bueno, estamos viendo ahí que por lo menos hasta ahorita ha avanzado un amparo, ¿no? Uno que está sobresaliendo sobre, exactamente, sobre otros. ¿Se ve posible que se pueda lograr echar atrás o vaya, a lo mejor se pueda evitar que justo donde están los amparos no entre el tren? Bueno, ya ese amparo logró detener la posible obra en ese tramo. Está separado por tramos el tren, ¿no? Entonces van negociando cada tramo, porque además tiene lógicas distintas cada territorio. Donde se logró establecer el amparo y detener la obra, aunque no había iniciado, pero ya estaban en exploración, es justamente el que está en plena selva, al lado de la carretera o sobre la carreterita que cruza desde Escárcega hasta Bacalar, ¿no? Pasando por Calakmul, se mete realmente a la selva y tiene un problema terrible porque ahí afecta a las comunidades, pero afecta muchísimo también la fauna del lugar, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que mucha gente no percibe y es que para que los jaguares se reproduzcan, necesitan un territorio muy amplio y necesitan ir y venir, ¿no? Correr de un lado para el otro. Esta carreterita tan sencilla que hay, que no es ni siquiera un tren ni mucho menos bala, es una carretera que les puso una cosa que ellos llaman, los especialistas llaman efecto barrera y efecto borde, y que lo que hace es que o bien por el ruido o bien porque se les cierra el paso, empieza a dejar a las especies cercadas de un lado y del otro, y entonces, aunque quedan con un territorio que uno diría es grande, ya no se pueden reproducir, ¿no? Ya no pueden intercambiar con otras especies. Esa selva de ahí es parte, en realidad, del complejo de la selva amazónica. Es la selva tropical del continente, completita, ¿no? Y entonces todos esos pasos son muy importantes. Eso todo está siendo afectado con el tramo, por lo menos del sur. Ahora, si pensamos en el tramo del norte, que es el de Yucatán, que es donde está Romo con sus empresas, que instaló granjas porcícolas encima de los cenotes. Bueno, ahí lo que hacen es esto del piso calcáreo que yo decía, se va rompiendo y pues lo que ya pasó, ¿no? Un cenote que quedó invadido por lodo, piedras y todo en los terrenos de Romo. Ese es el futuro que tendría esta parte de la península. Entonces, es gravísimo. Yo espero que sí, los amparos, pues que haya más y que prosperen, pero más allá de los amparos, que esa es la parte como legal del asunto o jurídica del asunto, está también la resistencia directa de las comunidades y de las no comunidades, porque la gente como nosotros, que vivimos pues en la Ciudad de México, pero que entendemos el problema, tampoco estamos de acuerdo con que se haga esa obra y también vamos a estar resistiendo e insistiendo en los argumentos que tenemos para que detengan un proyecto de estas características. Claro, vámonos a ver nuestro contraste que les tengo aquí, que es un poco, que tiene que ver con cifras, y después nos vamos a lo que tiene que ver con el aspecto geopolítico. Nuestro contraste es el costo del tren, pues está proyectado en 150,000 millones de pesos. Sin embargo, pues hemos visto en el pasado, ante la falta de planeación y transparencia, cómo megaobras incrementan su costo. Es el caso del tren interurbano México-Toluca, iniciado en el gobierno de Peña Nieto. En su arranque se proyectó en 33,000 millones de pesos. Hoy suma un costo de 70,000 millones de pesos. Es un proyecto que además no ha sido concluido. Y al respecto, pues también se ha referido el IMCO al señalar que su costo podría elevarse hasta 1,533,000,000
pesos. Bueno, esto pues para hacer ahí un comparativo en cuanto a megaobras que hemos visto pues en el pasado y que en este podría suceder algo parecido porque bueno, pues ya está avanzando ahí en licitaciones y todavía no tenemos pues lo principal que es el proyecto, las manifestaciones de impacto ambiental y todos estos documentos necesarios para iniciar megaobras. Ahora sí, quisiera que habláramos un poco. Se habla de que esta zona es estratégica desde el punto de vista geopolítico, todos los intereses pues internacionales que puede representar este tren y que pues realmente no se están mostrando como tal. Sí, mira, tiene tres aspectos fundamentales el tren, digamos, lo que había comentado del desarrollo turístico, que estamos hablando de el lugar donde mayor turistas vienen al país, 15 millones al año, digamos, ya con eso y los capitales que están invertidos dan para que la obra pueda ser atractiva para muchos capitales internacionales. El otro elemento es el del transporte de la producción. Aquí Yucatán está produciendo muchos cerdo que está enviándose ya hasta China, y entonces el uso del tren no solamente va a ser para transportar turistas, sino para carga. Claro. Y estamos también viendo en el norte de Chiapas, en Tabasco, la producción de ganado, que también hay un modelo de negocio que se lleva el ganado hasta Estados Unidos, bueno, hasta los estados del norte y después a Estados Unidos para ser vendido. Entonces, digamos, también a nivel de agronegocios esto es estratégico en términos de la economía del país y de los vínculos con muchos mercados. Pero también tiene otro propósito el tren que no ha sido muy resaltado, que es el transporte de personal. Diariamente de Cancún a Tulum se transporta entre 80,000 y 100,000 trabajadores que van a la zona hotelera. Esto también es parte del negocio del tren. Es decir, el tren está facilitando a los grandes capitales que puedan seguir funcionando y seguir creciendo económicamente. Y eso es lo que le permite ser muy atractivo a los capitales internacionales. Ahora precisamente se habla de que están llegando inversionistas de Estados Unidos, de Japón, propio China, que están interesados en esto, porque se presenta como un modelo de negocios a mediano plazo que puede ser muy atractivo. Entonces, ahí es donde también uno tendría que valorar sobre las posibilidades de si se puede finalmente construir, porque sí está entrando muchos intereses en juego y particularmente yo soy un poco pesimista, creo que la parte que ya está construida va a mantenerse, es decir, desde Palenque hasta Valladolid, y la que están ahora queriendo invertir mucho porque les interesa desarrollarlo es la parte de Cancún a Tulum. La que yo veo que es difícil, no solamente por los amparos que se están generando, sino por la resistencia social, va a ser la de Tulum a Bacalar y de Bacalar hasta Escárcega. Y sobre todo porque no es viable económicamente. Esa zona no le va a interesar a los grandes capitales y la van a dejar así, una especie de negociación ahí con el movimiento y con la gente que estamos en contra del tren. Claro. Ana, ¿qué agregaría sobre este aspecto de la geopolítica? Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que lanzaron dos proyectos al mismo tiempo, el del Tren Maya, o sea, toda la península y Chiapas y Tabasco, pero también el corredor transísmico. Y están pensados como un solo proyecto de infraestructura. El del corredor transísmico es un viejo proyecto. En 97 me acuerdo que yo misma anduve ahí en la batalla contra eso porque querían ya hacer el canal seco, en este caso, ahí en Tehuantepec. Ese canal conecta a través de un sistema de puertos con el Tren Maya, ¿no? O sea, está Coatzacoalcos, pero Coatzacoalcos es un puerto que no se da abasto para lo que se está pensando de tránsito por ahí. Yo lo comparo siempre con lo de Panamá, o sea, sería un canal equivalente a Panamá, mucho más cercano a Estados Unidos, ya en el norte, y Panamá tiene un tránsito de 255 millones
de toneladas largas al año, no me acuerdo ahora el dato exacto, pero 70,000 barcos, ¿no? Pasando por ahí. Que te interrumpa porque se nos está acabando el tiempo. Si quieres también ir concluyendo también para la conclusión de Carlos. Bueno, sí, entonces ese corredor va a conectar con los puertos, pero también con el tren. Entonces pasan por el corredor, él hablaba ahora del intercambio con China, y es la zona petrolera además, no nos olvidemos. Y entonces ese petróleo que va a ir a China, que va a ir a Asia, va a pasar por ahí, pero también va a correr a lo largo de las rutas del Tren Maya que están en la parte norte. Sería ocupar toda la zona como para incorporar la región al mercado mundial. Incorporar la región al mercado mundial de repente puede sonar muy bonito, pero en este caso se incorpora a partir de una cosa que nosotros llamamos economía transitista, o sea, todo volcado al tránsito en la región, o extractiva, ¿no? Porque son los minerales, ya sean hidrocarburos o metálicos de la zona, los que van a estar transitando por ahí. Eso sería la parte más fuerte de este proyecto, si es que quieren que sea económicamente viable, y esa es la apuesta que están haciendo. No es el transporte de gente, incluso cuando el turismo es tan importante, ni siquiera es solo el turismo lo que garantizaría la rentabilidad, en este caso del proyecto. Y es bien peligroso hacer una cosa así, porque solamente pueden ocuparse de esas obras y de administrar ese gran megaproyecto grandes compañías de talla mundial, que estarían de algún modo ocupando una de las fronteras que se establecerían en nuestro país, ¿no? Claro, gracias Ana Carlos. ¿Con qué concluyes? Bueno, concluyo que el proyecto del Tren Maya es un proyecto muy agresivo al medio ambiente, muy agresivo a las comunidades, pero el peligro no solamente está en el proyecto, sino en lo que va a venir después. Un proyecto, se va a mantener este desarrollo turístico que destruye el medio ambiente, que polariza a la economía de la zona, que excluye a los pobladores originarios y que además efectivamente va a inscribirse en una dinámica del mercado mundial, básicamente en mano de obra, en dar algo de mano de obra, van a poner mucha maquila, pero en ser un lugar de paso de mercancías. Y que finalmente eso no va a aportar, como no ha aportado otros proyectos similares en nuestro país, a que tengamos una mejor calidad de vida ni para la gente que está allá ni para el país en conjunto. Claro que sí, pues muchas gracias a los dos, Ana y Carlos, por acompañarnos aquí en el estudio. A usted queremos conocer su opinión, mándanos mensaje a través de nuestro WhatsApp que aparece en su pantalla. Por supuesto, lo invitamos a que descargue nuestra aplicación y que visite nuestro portal meganoticias.mx. Continúe en la transmisión de Mega Noticias. Hasta mañana.